La noche tenía una quietud inquietante, como si el mundo contuviera la respiración. Enclavado en lo más profundo de las áridas colinas, el antiguo monasterio se erguía bajo el cielo como una lápida olvidada. Los monjes que se hallaban en su interior se dedicaban a sus oraciones nocturnas, sin saber que algo se acercaba sigilosamente a su santuario. Un demonio que no estaba sujeto a las reglas de los hombres, sino al peso de sus pecados. Este demonio no era como los demás. Había saboreado el poder, se había deleitado en el caos del mundo, se había alimentado del miedo de los débiles, pero ahora todo aquello le parecía vacío. Toda una vida de destrucción, ¿y para qué? El vacío le carcomía, más profundo que cualquier hambre. Aquel demonio se sintió atraído por las luces parpadeantes del monasterio, como si una fuerza invisible tirara de él hacia allí. No estaba seguro de si lo que buscaba era la redención. ¿Acaso merecían algo así criaturas como él? Pero ya no podía soportar la agonía de su propia existencia. Se acercó lentamente a la puerta. La forma sombría se transformó en algo más humano, más accesible. Hacía tiempo que el demonio había aprendido a ocultar su verdadero yo, pero los monjes sintieron algo antes de que llamara a la puerta. Dentro, el aire se volvió denso, las oraciones vacilaron. Los ojos se abrieron de par en par y un miedo profundo y sin palabras se instaló en sus huesos. El hermano Malaquías, el mayor de ellos, fue el primero en hablar. «Hay algo oscuro afuera», dijo con voz temblorosa, mientras miraba hacia la entrada. La puerta crujió al abrirse. Y ahí estaba el demonio, pero cubierto de humildad. Al principio no habló. Las palabras le resultaban difíciles, ajenas, pero cuando lo hizo, sonaron mal en la quietud de la noche. «Yo necesito ayuda». Los monjes retrocedieron. Algunos se persignaron. Sin embargo, el hermano Malaquías se adelantó. «¿Buscas el perdón?», preguntó, con los ojos entrecerrados y la respiración acelerada por el peso del momento. El demonio vaciló. «No sé lo que busco, pero no puedo volver. Allí no hay nada para mí. Los gritos, el sufrimiento, me han convertido en esclavo de todo ello». Por un momento, Malaquías se quedó quieto, sopesando las palabras. La iglesia tenía sus normas. Los demonios no debían ser redimidos, sino expulsados. Pero en su corazón Malaquías creía que la misericordia no tenía límites, incluso para criaturas como esta. «Entra», susurró Malaquías. Los demás monjes se quedaron mirando, algunos murmurando advertencias, otros aferrando con más fuerza sus rosarios. Pero Malaquías condujo al demonio al interior de la capilla, donde la vacilante luz de las velas proyectaba largas sombras sobre el frío suelo de piedra. El demonio se arrodilló, torpe, como si sus rodillas nunca hubieran conocido el suelo. Durante semanas, el demonio permaneció entre ellos. Ayunó, rezó y luchó con los rituales del arrepentimiento. Cada momento se sentía como una cuchilla que se retorcía más profundamente en su alma. Algunos monjes aún le temían,
observándole desde la distancia, esperando que se despojara de su disfraz y desatara el infierno sobre ellos. Pero los días se convirtieron en meses y, poco a poco, algo cambió en su interior. Su voz, antes más gutural, se suavizó. Su aura oscura se atenuó y sus ojos rojos, siempre ardientes de malicia, empezaron a reflejar algo humano. Pero la paz nunca se gana tan fácilmente. Una noche, mientras el demonio rezaba a solas, un escalofrío recorrió los muros del monasterio. Su pasado vino a por él. Sus antiguos hermanos, los que se habían deleitado con su violencia, los que se habían deleitado con su destrucción, le habían encontrado. No les gustaban los desertores. Susurraban desde las sombras con voces como veneno. ¿Crees que puedes escapar de lo que eres? Siseaban. Demonio no puede cambiar. Vuelve con nosotros. Aún hay mucho dolor que repartir. El demonio apretó los puños y sus uñas se clavaron en el suelo de piedra. Su cuerpo temblaba. Le asaltó la tentación de volver a ser lo que había sido. Pero en el silencio de la capilla, oyó algo más. La respiración constante de los monjes dormidos, las suaves plegarias del hermano Malaquías en la distancia, la quietud que antes le resultaba extraña pero que ahora le proporcionaba un extraño consuelo. No, Gruñó. no lo haré. Y en ese momento, una luz parpadeó en su interior. Una luz que nunca antes había conocido. Era débil, apenas más que una chispa, pero era suficiente. Sus antiguos hermanos chillaron de furia y sus voces se desvanecieron en el viento. El demonio se levantó del suelo, con una decisión tomada. Se quedaría. Su redención no era completa, quizás nunca lo sería. Pero sabía que, por primera vez en su existencia, había encontrado un camino que valía la pena recorrer. No todas las cadenas son visibles, ni todas las prisiones tienen muros. Algunos demonios caminan entre nosotros, no porque busquen la destrucción, sino porque intentan librarse del único enemigo del que nunca han podido escapar: ellos mismos. La redención no es un regalo, es una batalla. Y a veces, la lucha más dura no es contra el mundo, sino contra la oscuridad que llevamos dentro. Y yo soy el documentalista. Y esto fue El demonio arrepentido. Aterradormente. El último viaje. Me llamo Manuel Castillo Matus. Soy conductor de mototaxis desde hace años y creía haberlo visto todo. Pero eso era antes de aquella noche. La noche en que recogí a la pareja del parque Nuevo México para lo que debería haber sido un viaje rutinario. Eran clientes habituales, mis últimos pasajeros cada noche a las 22 horas. Los llevaba del Parque Cristóbal Obregón, una ruta más larga de lo que solía preferir, pero pagaban bien, así es que no me importaba. El único inconveniente era que acababa tarde de trabajar. Aquella noche no me pareció diferente al principio. Mientras navegaba por las calles que me eran familiares, noté algo extraño. Un hombre que discutía con un taxista.
Lo ignoré, suponiendo que se trataba de otra disputa sobre tarifas o direcciones. Más adelante, un grupo de borrachos avanzaba a trompicones por la calle, gritando y riendo a carcajadas, claramente drogados con algo más fuerte que el alcohol. No era inusual en esta zona, así es que agaché la cabeza y me concentré en llevar a mis pasajeros a casa. Cuando por fin llegamos a su destino, se bajaron y yo regresé, pensando ya en la cama. Pero al desandar el camino, las cosas empezaron a ir mal. El mismo grupo de borrachos pendencieros seguía allí, dando tumbos por las calles como si no se hubieran movido ni un centímetro desde la última vez que los vi. Entonces, cerca del almacén de Segalmex, vi al mismo hombre que había discutido antes con el taxista. Ahora estaba solo, de pie, al borde de la carretera. Me hizo señas para que me acercara. Estaba agotado y no buscaba trabajo extra, pero algo en sus ojos me llamó la atención. Quizá necesite un viaje corto, pensé. Cuando aminoré la marcha para preguntarle, me suplicó que lo llevara a Tenochtitlán, a unos 12 kilómetros de distancia, gran parte de ellos por un escarpado camino de tierra. No, señor, está demasiado lejos y es demasiado tarde para este tipo de viaje. Deberías volver. Hay un grupo de borrachos en el camino y podrían hacerte algo. El rostro del hombre se retorció de desesperación. No puedo volver. Estoy perdido. Vine aquí con unos amigos de vacaciones, pero nos separamos. El taxista me echó y no sé dónde estoy. Su voz se quebró por el pánico. Te pagaré lo que quieras, pero sácame de aquí, por favor. Debería haberlo sabido, pero en lugar de eso dije, no, lo siento, y me marché, dejándolo allí. No llegué lejos. La carretera se extendía ante mí como un túnel de oscuridad, solo interrumpido por el débil resplandor de los faros de mi mototaxi. El basurero asomaba cerca, un montón de basura y sombras. Y entonces fue cuando la vi. Al borde de la carretera había una mujer. No intentó hacerme señas. Se limitó a quedarse allí, con la mirada baja y los hombros temblorosos por los sollozos silenciosos. Al principio parecía bastante normal, de mediana edad, con el pelo corto y bien rizado. Pero había algo en su actitud, en el silencio que la rodeaba, que me parecía extraño. Aminoré la marcha, considerando la posibilidad de detenerme para ayudarla, pero decidí no hacerlo. No es mi problema, me dije. Justo cuando pasé junto a ella, mi mototaxi petardeó y se apagó. El motor se apagó sin previo aviso. Intenté volver a arrancarlo, convencido de que había reducido demasiado la velocidad, pero nada funcionó. La noche parecía apretarse a mi alrededor. Fue entonces cuando me fijé en ella. Ahora me miraba, no a mí, sino a través de mí, con los ojos llenos de lágrimas y algo mucho más oscuro. «Llévate a mi hijo», sollozaba. «Llévate a mi hijo, van a matarlo». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en las tripas. No podía moverme. Mis manos, mis piernas, todo mi cuerpo estaba paralizado. Había algo en ella, algo que no estaba bien. Cuando se acercó, iluminada por mis faros, vi claramente su cara por primera vez. Tenía la piel pálida, casi amarilla, muy fina sobre los huesos. Tenía los ojos hundidos, profundos pozos negros rodeados de ojeras. No estaba
no estaba viva. Tanteé con el contacto. Los dedos me temblaban tanto que apenas podía agarrar la llave. «Llévate a mi hijo», repitió con la voz quebrada por la pena. «No lo dejes ahí, van a matarlo». De algún modo, por pura fuerza del pánico, conseguí meter el mototaxi marcha atrás. El motor rugió como si nunca se hubiera parado y volvía a toda velocidad hacia el hombre que había dejado atrás. Estaba de pie en la carretera, con aspecto perdido y aterrorizado. El grupo de borrachos lo había visto y empezó a correr hacia él, con sus gritos resonando en la noche. «¡Entra!», grité, deteniéndome a su lado. No hizo falta que se lo dijera 2 veces. Subió justo cuando el grupo se acercaba. Pisé a fondo el acelerador y el mototaxi avanzó a toda velocidad. Los borrachos corrían detrás de nosotros, con las caras retorcidas por el regocijo malicioso, pero no pudieron alcanzarnos. Durante un buen rato, ninguno de los dos habló. Estábamos demasiado agitados, demasiado asustados para decir nada. Miré por el retrovisor, esperando volver a ver a la mujer, pero ya no estaba. La carretera se extendía, silenciosa y vacía. Justo cuando creía que podía volver a respirar, cometí el horror de mirar al pasajero. Ahí estaba ella, sentada a su lado, sonriendo. Su rostro, esquelético y pálido, miraba al frente, como si viajar con nosotros fuera de lo más natural del mundo. No podía respirar. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Mi mente pedía a gritos que parara, que me arrojara del mototaxi, pero no podía moverme. Seguí conduciendo, esperando, rezando que aquello terminara. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, desapareció. Me detuve, con el cuerpo temblando sin control. El hombre, igualmente agitado, se volvió hacia mí, con voz apenas susurrante. «Por favor, no me dejes aquí, no sé cómo volver. Vine con mis amigos, pero nos separamos tras una pelea, y ahora estoy perdido». Vacilé, aún intentando procesar lo que había ocurrido. «Bien», dije con la voz seria, «te llevaré». Condujimos en silencio por un rato, y cuando por fin encontré mi voz, le dije que tuviera más cuidado. Le advertí que no volviera a este lugar por la noche. No era seguro. Su respuesta me heló hasta la médula. «Lo sé», dijo con una voz temblorosa. «Tenía miedo. Pedí ayuda a mi madre. Ella murió hace 2 semanas». Se me paró el corazón. Lentamente le pregunté cómo era su madre, y cuando la describió: pelo corto y rizado, figura mayor y redonda. Sentí que la sangre se me helaba. «Tu madre», le dije, «estaba contigo. Fue ella quien me envió a salvarte». Se derrumbó, llorando en el asiento del copiloto mientras lo llevaba a casa. Cuando por fin llegamos, me dio las gracias profusamente, pero yo solo podía pensar en la mujer, en la madre que no podía descansar hasta que su hijo estuviera a salvo. La noche era fría, pero nada me helaba más que pensar en ella, velando por nosotros. El miedo no termina con la muerte. A veces solo se hace más fuerte. El amor de una madre puede llegar más allá de la tumba, pero cuando lo hace, deja tras de sí algo mucho más aterrador que los simples recuerdos.
No solo debes temer cruzarte con los vivos en la noche, sino también con los que nunca pueden irse de verdad. Porque incluso los muertos pueden aferrarse y no se detendrán hasta conseguir lo que quieren, sin importar lo que se interponga en su camino. Y yo soy el documentalista. Y esto fue el último viaje. Aterradormente. Los maléficos brujos. Los vientos del sur que barrían la costa chilena traían algo más que frío. Traían voces, historias, viejas advertencias transmitidas de generación en generación. Entre los más temibles de estos relatos estaban los de los calcus y machis, las brujas y hechiceros de los mapuches. En las vastas extensiones de la tierra chilena, estos cuentos seguían dominando la imaginación, incluso en los rincones más modernos del país. Pero en los bosques profundos y en las islas remotas como Chiloé, su presencia no solo se susurraba, era temida. Los calcos, hechiceros oscuros conocedores de la magia antigua, no eran como las brujas de los cuentos de hadas de Europa. No, estos seres estaban entretejidos con la misma tierra. No eran solo historias, eran algo que vivía entre la gente, algo que acechaba en las sombras, esperando siempre el momento de aparecer. En Chiloé había una cierta oscuridad que se aferraba al aire, una sensación de que algo vigilaba desde los viejos crecimientos del bosque. Los que conocían bien la tierra evitaban ciertos caminos, advertían a los demás que se alejaran de los lugares donde se decía que se reunían los calcus. Pero algunos, como Vicuñas y Fuentes, no habían tenido tanta suerte. Vicuña siempre había parecido un hombre razonable, un granjero, firme en su trabajo, impasible ante las supersticiones que atormentaban a sus vecinos. Se reía de los cuentos de las brujas que podían transformarse en animales, de maldiciones que paralizaban a los hombres. Pero la noche que vio a los perros negros escabullirse por las calles, esa noche dejó de burlarse. Todo empezó con una sirvienta. Llevaba años trabajando para la familia de Vicuña, una mujer tranquila que hacía su trabajo sin rechistar. Pero últimamente algo había cambiado. Desaparecía durante horas, alegando enfermedad cuando la interrogaban, y había algo más. Una mirada extraña en sus ojos cuando regresaba. Una noche, la mujer de Vicuña intentó ver cómo estaba, llamando suavemente a la puerta de la chica. No hubo respuesta. Lo intentaron una y otra vez, pero el silencio era desconcertante. Con el corazón encogido, Vicuña derribó la puerta. Dentro, la habitación estaba vacía, pero había cosas extrañas. Una vela ardía delante de un espejo y junto a ella, pequeños tarros llenos de ungüentos oscuros. Su mujer retrocedió ante la visión, cruzándose de brazos asustada. Arrojaron los potes al río, con la esperanza de librarse del mal que parecía aferrarse a la habitación. Aquella noche empezaron los aullidos. Un perro, en algún lugar del exterior, lloraba en las noches con un sonido que erizaba los pelos de la nuca de Vicuña. Pero no era un perro cualquiera. Los gritos eran demasiado humanos, demasiados llenos de dolor.
Y entonces cayó en la cuenta. Era la chica, que ya no era una mujer. La maldición se había apoderado de ella y, sin sus pociones, no podía volver a su forma humana. La familia huyó de la casa poco después, demasiado aterrorizada para quedarse. Pero los gritos del perro les siguieron durante las noches siguientes, atormentándolos en sus sueños. También había otras historias incluso más oscuras. La de un padre que había sospechado que sus 3 hijas practicaban brujería. No quería creerlo, pero a algo le carcomía, una oscura sospecha que no podía eludir. Una noche, vio a 3 zorros que se escabullían de la casa y sus elegantes cuerpos desaparecían en el bosque. Aterrorizado, el hombre corrió a la habitación donde dormían sus hijas. Allí yacían, inmóviles y sin vida en sus camas. Sabía lo que tenía que hacer. Apretando los dientes, puso sus cuerpos boca abajo sobre los colchones. Cuando los zorros intentaron volver más tarde, encontraron el camino bloqueado. Incapaces de volver a entrar en sus formas humanas, quedaron atrapados en sus formas animales para siempre. Historias como estas eran frecuentes, pero no eran solo historias. En los rincones más oscuros de Chile, los calcus practicaban sus malévolas artes en secreto, llevando maldiciones y muerte a quienes se cruzaban en su camino. Podían invocar la muerte a kilómetros de distancia con nada más que un mechón de pelo, un trozo de ropa y un odio ardiente en sus corazones. Los rituales eran espantosos. Una bruja podía coger un perro pequeño, arrancarle el corazón y envolverlo en la ropa de la víctima. Luego, con cruel precisión, lo atravesaban con alfileres, murmurando maldiciones con cada puñalada. La víctima, a kilómetros de distancia, sentiría cada giro de la aguja, cada gramo de dolor mientras su cuerpo reflejaba el sufrimiento del pobre animal. Si eras lo bastante listo como para sospechar de una bruja, había formas de ponerla a prueba. Unas tijeras abiertas bajo su silla las mantendrían atrapadas, incapaces de moverse. Y ciertos amuletos, cruces de plata o incluso el ajo, si estabas desesperado, podían repeler sus ataques. Pero una vez que te tenían en su punto de mira, era un juego de supervivencia. Algunos decían que las brujas guardaban el tesoro enterrado del antiguo Chile. Ocultos en las profundidades de la tierra, estos alijos de oro estaban protegidos por hechizos y monstruos, imposibles de encontrar a menos que la bruja lo permitiera. Y si una persona era lo bastante insensata como para tropezar con uno de estos tesoros, descubría rápidamente que las riquezas se convertían en inmundicia en sus manos. Al despertar a kilómetros de distancia, no les quedaba más que suciedad y el hedor de la brujería en sus ropas. Pero las brujas no siempre estaban solas en su poder. En las profundidades de la tierra, en un lugar conocido como la Salamanca, se reunían para celebrar grotescos rituales. Las entradas a estas salas malditas estaban esparcidas por toda la tierra, en Talagante, en Bichuquén y en Kikaví, por nombrar algunas. Fue aquí donde se encontraron los imbunches, criaturas horripilantes retorcidas y doblegadas por la magia oscura. Y fue aquí donde tramaron sus terribles hazañas, sus orgías de poder, festejando en bandejas de plata y bebiendo en copas de oro. Parecían demasiado fantásticas para creerlas. Sin embargo, una y otra vez, la gente desaparecía cerca de estas cuevas.
solo para ser encontrada más tarde, a kilómetros de distancia, sin recordar cómo habían llegado hasta allí. Y luego estaba el caballo de mar, una criatura de leyenda de la que se decía que surgía de las olas y transportaba brujas a través del mar sobre su lomo. Su boca espumosa y su forma retorcida se convirtieron en materia de pesadillas. Pero los que lo vieron y vivieron para contarlo, sabían la verdad. Era real y se servía al calco. En Chiloé, el miedo a las brujas era palpable. Se aferraba a la tierra como una enfermedad, e incluso las almas más valientes no se atrevían a alejarse demasiado de la seguridad de sus hogares, porque en las sombras, detrás de cada ráfaga de viento, de cada parpadeo de luz, había algo más oscuro, algo que observaba, algo que esperaba. Y si tenías la mala suerte de cruzarte con una bruja, quizá no vivirías para contarlo. El mal no siempre viene con una advertencia. A veces es silencioso, sigiloso, escondiéndose a plena vista. Y cuando te das cuenta de su presencia ya es demasiado tarde. El coste de jugar con las fuerzas oscuras nunca es el que crees. Y una vez dentro, no hay forma de salir de las sombras. Yo soy el documentalista. Y esto fue Los Maléficos Brujos. Aterradormente. El callejón del infierno. El frío de la noche cortaba como un cuchillo las estrechas calles de Guanajuato. Florentino Montenegro, un minero con un don para encontrar oro y gastárselo todo en licor, salió dando tumbos de la cantina. Sus piernas se tambaleaban a medida que el alcohol se apoderaba de él, y las tenues luces de la ciudad proyectaban sombras largas y danzantes sobre las calles empedradas. Era tarde, pasada la medianoche, y el frío parecía arrastrarse bajo su piel. Florentino no era un mal hombre. Simplemente no podía resistirse la llamada a la diversión. El dinero de su último hallazgo le había hecho un agujero en el bolsillo y en poco tiempo estaba tirando plata en todas las tabernas y a todas las mujeres dispuestas. Aquella noche había bebido más de lo habitual. Sus amigos, que ya se habían marchado, le habían dejado solo para que encontrara el camino de vuelta a los torcidos callejones de su hogar. Pero aquella noche había algo diferente. El aire tenía un peso, una especie de quietud que roía los bordes de su estupor de borracho. Al pasar por el final del callejón Perros Muertos, Florentino oyó una voz suave y femenina. Lo llamó por su nombre. Florentino, dijo, casi como un susurro llevado por el viento. Se detuvo, parpadeando contra la bruma del licor, inseguro de si su mente le estaba jugando una mala pasada. Florentino. Volvió a decir su nombre aquella voz, esta vez más dulce, con una calidez casi tangible. Se volvió, entornando los ojos en la oscuridad, y ahí estaba ella. Una mujer vestida de blanco, cuya silueta apenas se distinguía entre las sombras del callejón. Le hizo una seña, con una suave sonrisa en los labios. Florentino no era de los que rechazan una invitación, y menos de una mujer tan hermosa como aquella.
Se acercó, intentando estabilizar sus pasos. ¿A dónde vas tan tarde, Florentino?, preguntó ella con una voz cadenciosa, como el sonido de las campanas. A donde tú quieras, respondió él, con una sonrisa torcida dibujándose en su rostro. La mujer sonrió aún más y abrió la puerta de la casita que tenía detrás. Una ráfaga de calor golpeó a Florentino cuando entró, disipando al instante el frío que se había apoderado de él. La habitación estaba poco iluminada y el aire desprendía un olor a madera quemada. Había una mesa en el centro, llena de botellas de vino y copas, como si estuvieran preparadas para un festín. «Bebe conmigo», dijo ella, sirviéndole un vaso de una de las botellas. Sus ojos no se apartaron de él mientras bebía un largo trago. El vino era fuerte, espeso, y tenía un regusto que él no podía identificar, pero no le importaba. Ya estaba medio borracho por el licor de antes, y esto no hizo más que sumirlo aún más en la neblina. Mientras se sentaba, sintiendo el calor que le recorría, la mujer se movió con elegancia por la habitación. Bailaba con ligereza. Su vestido blanco fluía como la niebla a su alrededor. Sus movimientos eran hipnóticos. Florentino la observó, cautivado, con el corazón acelerado por algo más que el vino. «Ven conmigo», susurró ella al cabo de un rato, tendiéndole la mano. Florentino dudó un segundo, pero no pudo resistirse al encanto de su presencia. Ella le condujo hasta un rincón de la habitación, donde se abrió una puerta en la que no había reparado antes. Tras ella, unas escaleras descendían en la oscuridad, brillando débilmente con un tono rojizo, como si estuvieran iluminadas por algún fuego oculto debajo. «Vamos», insistió ella, subiendo las escaleras. Florentino, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda, la siguió. Los escalones eran estrechos y descendían en espiral hacia la tierra. Cuanto más avanzaban, más cálida se volvía. Pronto, las paredes empezaron a brillar con una luz espeluznante, y el aire se espesó con humo y olor a azufre. Descendieron durante horas. A Florentino le pesaban las piernas y respiraba con dificultad, pero la mujer, de alguna forma, le animaba a seguir con sonrisas amables y palabras suaves. A cada paso, vislumbraba figuras en las sombras, seres que se retorcían y gemían, con formas distorsionadas y rostros retorcidos por el dolor. Florentino sintió un creciente malestar, pero seguía adelante, incapaz de liberarse del agarre de aquella maldita mujer. Finalmente, llegaron a una enorme caverna, iluminada por el resplandor de la lava fundida que goteaba de las paredes como lágrimas de los condenados. En el centro de la sala, figuras grotescas danzaban y gritaban. Sus cuerpos se retorcían de agonía mientras se golpeaban con látigos forrados de garfios. El sonido de su tormento resonaba en la caverna, una sinfonía de sufrimiento que heló la sangre de Florentino. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la mujer que estaba a su lado había cambiado. Su rostro, antaño hermoso, había empezado a marchitarse y su piel se desprendía para revelar los huesos que había debajo. Sus ojos, antes cálidos y acogedores, brillaban ahora con un fuego malévolo.
Ya no sonreía. En su lugar, le miraba con las cuencas vacías, con la mano esquelética haciendo aún la suya. El corazón de Florentino latía con fuerza en su pecho. Intentó apartarse, pero ya era demasiado tarde. Las figuras de la caverna volvieron su atención hacia él, sus ojos ardiendo de odio, sus bocas curvándose en retorcidas sonrisas. Sintió que le atravesaban con la mirada y, en ese momento, comprendió que no iba a abandonar aquel lugar. La mujer, que ya no era una mujer, sino una figura grotesca y esquelética, levantó la mano y los demás avanzaron. Florentino, presa de un terror puro y desesperado, se soltó de su agarre y echó a correr. Subió corriendo las escaleras, con los pulmones ardiendo y las piernas temblorosas, pero nunca se detuvo. Las criaturas le perseguían, sus aullidos resonaban en sus oídos, pero él seguía subiendo y subiendo y subiendo cada vez más deprisa hasta que por fin atravesó la puerta de arriba. Se desplomó sobre la calle empedrada, jadeando, con el frío aire nocturno en agudo contraste con el calor infernal que hacía abajo. Su corazón se aceleró y su cuerpo tembló sin control. Cuando salió el sol, los lugareños lo encontraron tirado en el callejón, murmurando incoherencias sobre fuego, demonios y una mujer vestida de blanco. Nadie le creyó, por supuesto. Se rieron de él como si fueran divagaciones de un borracho que había bebido demasiado. Pero Florentino sabía la verdad. Había visto el infierno, sentido su calor y escapado de sus garras por los pelos. Y a partir de aquel día, el estrecho callejón donde había conocido a la mujer de blanco pasó a conocerse como el callejón del infierno. La tentación siempre lleva una cara hermosa, pero cuando la sigues demasiado lejos, descubrirás que solo es una máscara para algo mucho más oscuro. Cuanto más desciendas, más difícil te resultará volver a salir, y no todos los que entran salen con vida. Y yo soy el documentalista. Y esto fue el callejón del infierno. Aterradormente. El abogado del diablo. Nunca imaginé que mi carrera de abogado me llevaría a enfrentarme a algo tan oscuro. Siempre pensé que lo más duro del trabajo sería lidiar con pilas interminables de papeleo o convencer a un juez de que mi cliente no era culpable. Pero la vida, o quizá el destino, tenía otros planes para mí. Todo empezó con la visita inesperada de un sacerdote. Me llamo Javier y llevo más de 5 años ejerciendo la abogacía en la Ciudad de México. Mi especialidad siempre ha sido la defensa en materia de seguros. Personas que demandan a compañías por obtener indemnizaciones o resolver conflictos menores. Lo típico, nada fuera de lo común. Hasta el día en que entró en mi despacho un sacerdote llamado Padre Tomás. Venía de una parroquia cercana. Las iglesias suelen tener problemas legales, pero lo que me trajo aquel día lo cambió todo. El padre Tomás entró con urgencia en los ojos. El tipo de urgencia que me dijo que no se trataba de otro caso más de disputa sobre terrenos parroquiales o de alguna obra benéfica que había salido mal. Habló de un hombre,
Un alma humilde llamada Don Manuel, que se encontraba en graves problemas, y no se trataba de finanzas, propiedades o alguna acusación criminal. No. Don Manuel creía que había roto un contrato, un pacto, para ser precisos. Un pacto con algo antiguo, algo mucho más oscuro de lo que ninguna sala de justicia había visto jamás. Al principio, no pude evitar sentirme escéptico. ¿Un pacto con el diablo en pleno siglo XXI? La idea sonaba absurda, pero el padre Tomás, con una seriedad que me produjo escalofríos, juró que Don Manuel creía de verdad en lo que había hecho. Por favor, ayúdele, me pedía el sacerdote. Y a pesar de los matices supersticiosos, algo dentro de mí me decía que no podía alejarme de esto. 2 días después, me dirigí a un juzgado en el que nunca había estado. La vista estaba fijada para la sala 66, en un edificio viejo y desgastado del centro de la ciudad. Lo extraño es que, aunque había estado en innumerables juzgados a lo largo de mi carrera, nunca había oído hablar de este en concreto. Pero allí estaba, en la 6ª planta de una estructura que parecía no haber envejecido en décadas. Cuando llegué, me recibió una atmósfera sofocante, espesa y densa. El lugar estaba casi vacío, salvo por unos pocos guardias que parecían más sombras que hombres. Sala 66, murmuré en voz baja, mirando el número grabado en la puerta de madera oscura. Dentro, la sala se parecía a cualquier otra, con bancos de madera, techos altos, un banco para el juez. Pero había algo que no encajaba. El aire parecía pesado, cargado de algo innombrable. Y a un lado estaba sentado Don Manuel, un anciano que temblaba de miedo. Al otro lado había un hombre alto y elegante con un traje negro perfectamente planchado. Me sonrió y se me heló la sangre. «Buenas tardes», dijo con una voz suave, casi un susurro. «Me alegro de que hayas venido». Aquel hombre no era un abogado corriente. Había algo raro en él, algo profundamente inquietante. Al comenzar todo, entró el juez, un hombre de rostro ancho y severo que apenas levantó la mirada cuando tomó asiento. «Comencemos», dijo, y su voz resonó en la sala casi vacía. El abogado contrario, o lo que fuera, presentó un documento. Era un contrato, un pacto entre Don Manuel y algo cuyo nombre se había borrado, difuminado, hasta resultar irreconocible. «Mi cliente», dijo el hombre de negro con una voz aún más suave y aterradora, «solo pide que se cumpla el acuerdo. Ya ha recibido el pago. Ahora es el momento de la entrega». Miré a Don Manuel. El terror en sus ojos era palpable y supe que tenía que actuar. Intenté argumentar que el contrato era nulo, que nadie podía vender su alma ni la de nadie. Pero mis palabras cayeron en saco roto. Ni el juez ni el abogado se inmutaron. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba de un tribunal ordinario. Estaba en un lugar mucho más oscuro, donde no se aplicaban las reglas que conocemos. «El contrato está claro»,
declaró el juez. Don Manuel debe cumplir su parte. Antes de que pudiera protestar más, don Manuel se levantó, con lágrimas cayendo por su curtido rostro. Por favor, no hagas esto, suplicó, pero su voz fue tragada por el opresivo silencio de la sala. Entonces me di cuenta de la gravedad de la situación. No se trataba solo de una vista, sino de un veredicto, ya decidido mucho antes de que yo hubiera puesto un pie en aquella maldita sala. Me enfrentaba a algo mucho más allá de mi comprensión, algo de otro mundo. La vista terminó rápidamente. El juez dictaminó que don Manuel estaba obligado a cumplir su acuerdo. Antes de que pudiera siquiera procesarlo, 2 guardias, hombres enormes, con el rostro inexpresivo como las piedras, se dirigieron hacia don Manuel. Lo arrastraron hacia una puerta al fondo de la sala. Una puerta que, curiosamente, no me había percatado que estaba ahí. ¿A dónde lo llevan?, grité, pero nadie respondió. La puerta se cerró de golpe y, así, todo había terminado. La sala se vació como si nunca hubiera pasado nada. Salí de aquel juzgado con la cabeza dándome vueltas, con preguntas martillándome la mente. ¿Qué acababa de presenciar? ¿Había algo de verdad? Lo único que sabía era que la sala 66 no era solo un lugar donde se interpretaba la ley. Era algo mucho más oscuro. Y el hombre al que me había enfrentado no era humano. De eso estaba seguro. Era la primera vez que me encontraba con algo así. Y aunque entonces no lo sabía, en realidad, solo fue el principio. Algunos tratos se hacen a la desesperada. Se sellan en momentos de debilidad, pero la letra pequeña siempre tiene un coste. Puede que la justicia sea ciega, pero en los tribunales de los condenados, la imparcialidad no está garantizada. Cuando te enfrentas a fuerzas que escapan a tu control, a veces lo único que se juzga es tu alma. Yo soy el documentalista y esto fue El abogado del diablo. Aterradormente. La tumba equivocada. Historias de terror. El cuervo se posó en silencio en el borde de una lápida desgastada bajo la fría mirada de la luna llena. Sus plumas se agitaban con las ráfagas de viento, pero el ave permanecía quieta, casi pensativa, mientras 2 figuras sombrías se abrían paso por el cementerio, dirigiéndose directamente a la tumba que el cuervo vigilaba con tanta calma. Los hombres apenas se fijaron en el pájaro, aunque había algo en él que les resultaba inquietante, incluso familiar. ¿No lo habían visto antes? En sus anteriores incursiones nocturnas en los dominios de los muertos, siempre había estado cerca un pájaro negro, observador, silencioso de su horripilante trabajo. Habían llegado a verlo como un retorcido presagio de buena suerte. En el Edimburgo del siglo XIX, la ley era implacable con los profanadores de tumbas. La pena por molestar a los muertos podía significar la horca, pero la promesa de 7 libras esterlinas y 20 chelines por cada cadáver fresco entregado a la academia médica local era una fortuna demasiado tentadora como para ignorarla. El riesgo era un compañero constante, pero el miedo no tenía cabida aquí. Esta noche la paga era demasiado buena y el cuerpo recién enterrado que buscaban había sido enterrado hacía solo unos días.
Sin embargo, esta vez su objetivo era extraño. Los rumores que corrían por la ciudad lo describían como un hombre extraño, pálido como la misma muerte, una criatura nocturna que nunca veía la luz del día y siempre vestía de negro. Pero un muerto era un muerto, y cuanto más extraño fuera el cadáver, mejor para los anatomistas y sus macabras disecciones. John, el mayor de los dos hombres, sacó un pedazo pico de su saco. Con facilidad práctica, clavó la punta en la costura de la losa de piedra de la tumba. Una grieta, leve pero evidente, apareció en el mármol. Sonrió a su cómplice, satisfecho. «La práctica hace al maestro», murmuró John, apartando la losa lo suficiente como para deslizarse dentro. El cuervo no se inmutó cuando la losa se movió. Se quedó quieto, observando con ojos vidriosos e indiferentes cómo los hombres abrían la tumba. John se introdujo por la abertura en la tumba mientras su compañero Will permanecía arriba vigilando. Había empezado a caer una ligera llovizna, suave al principio, pero iba ganando fuerza rápidamente. La noche parecía inquieta, algo intranquila. Un repentino relámpago rasgó el cielo por la mitad, seguido por el vago retumbar de un trueno que hizo temblar el suelo. Will creyó oír un grito desde abajo, pero la tormenta amortiguó el sonido. Se acercó al borde de la tumba abierta, levantó la linterna y entrecerró los ojos en la oscuridad. «¡John!», gritó. Nada. Se acercó sigilosamente y miró hacia abajo con la linterna en alto. La débil luz revelaba un espectáculo terrible. John estaba luchando, no con un cadáver, sino con algo que se movía, algo que no debería moverse. Otro relámpago iluminó el pozo, y esta vez no había duda. John estaba siendo atacado. Sus gritos de auxilio fueron amortiguados por la intensa lluvia y su cuerpo se agitó violentamente mientras luchaba contra una figura oscura en las sombras de la tumba. Luego, tan repentinamente como todo había comenzado, cesó la lucha. La tumba quedó en silencio. Will sintió un nudo en la garganta. El pulso le retumbó en los oídos. Otro relámpago. El destello iluminó el cementerio, proyectando sombras largas y grotescas sobre todas las lápidas, y entonces lo vio. Una figura saliendo de la tumba, algo deforme, encorvado, con un rostro que parecía demasiado viejo, demasiado descompuesto para pertenecer a un muerto reciente. «¿John?», la voz de Will vaciló. No era John. Antes de que Will pudiera reaccionar, una mano fría y huesuda le agarró el tobillo, jadeó y perdió el equilibrio mientras lo arrastraban hacia la tumba abierta. Su linterna se le cayó de las manos, rebotando en la fosa y arrojando una luz parpadeante sobre la horrible escena. John yacía tendido cerca del ataúd abierto, con la piel azul y sin vida y una marca de garrote aún fresca alrededor del cuello. A Will se le revolvió el estómago. El pánico se apoderó de él y sus instintos le gritaron que huyera. Pero antes de que pudiera salir del agujero, lo que había en la tumba, lo que alguna vez había estado muerto, se abalanzó sobre él y sus dedos carcomidos le rodearon la garganta. Luchó, pataleando y arañando la tierra, pero el agarre se hizo más fuerte. El fétido hedor de la tumba le llenó los pulmones mientras el peso de la muerte le oprimía. El corazón le latía con fuerza, la vista se le oscurecía y poco a poco su cuerpo fue perdiendo la vida.
Momentos después, su cadáver yacía junto al de John, otra víctima de su codicia. La cosa que alguna vez había sido hombre, pero que ahora era algo mucho peor, algo que había engañado a la muerte, salió de la tumba y se adentró en la noche tormentosa. Su rostro pálido y hueco mostraba la macabra sonrisa de un depredador. Sus afilados dientes brillaban a la luz de la linterna cuando desapareció entre las sombras de las lápidas. El cuervo, posado en lo alto, batió las alas y descendió hacia la tumba recién abierta. Saltó entre los dos cuerpos sin vida, picoteando hambriento sus ojos abiertos y sin ver, saboreando el cálido festín que quedaba tras el escalofriante abrazo de la muerte. Dos ladrones, dos tontos que habían desenterrado algo que deberían haber dejado enterrado. Hay cosas que deben permanecer enterradas. Cuando la codicia te ciega ante las oscuras verdades de la tumba, puedes desenterrar algo más que huesos. Puedes despertar algo que nunca debió despertar. Yo soy el documentalista y esto fue La tumba equivocada. Aterradormente. La leyenda de la máscara de cristal. En un tiempo anterior a la memoria, antes de que los hombres de piel pálida llegaran como una plaga a la tierra, había un hombre que vivía bajo tierra. No porque temiera al cielo o al sol, sino porque buscaba la soledad. Un refugio del mundo vivo de arriba, donde los árboles susurraban y los ríos cantaban. Su hogar era una cueva, en lo más profundo de las entrañas de una montaña. Un lugar olvidado tanto por los dioses como por los hombres. Este hombre, que no tenía nombre o al menos ninguno recordado por las lenguas de los vivos, era un maestro de la piedra. Sus dedos, callosos y agrietados por años de tallado, podían dar vida a la roca más dura. Dioses, guerreros y animales, criaturas nacidas del mito y de la pesadilla, surgían de sus cinceles. Les daba forma a semejanza del viejo mundo, el mundo anterior a los hombres con piel de gusano. Sin embargo, algo le carcomía. Un hambre silenciosa y persistente. Su trabajo en piedra no era suficiente. Los dioses a los que daba forma no tenían aliento ni luz. La cueva, con sus imponentes estatuas e ídolos, parecía más una tumba que un santuario. Sus manos ansiaban algo más blando que la dura piedra. Empezó a soñar con el bosque, con árboles altos y antiguos, que le llamaban desde el mundo de arriba. Por la noche, vagaba por los bosques en sueños, sintiendo la corteza fría bajo sus dedos, la flexibilidad de la madera que se doblaba, rindiéndose a su voluntad. Pero no era piedra. La piedra perduraba, mientras que la madera se pudría, se descomponía y caía, olvidada con el paso del tiempo. No, su promesa a la tierra era no tocar nunca nada tan fugaz, tan temporal como la madera. Y, sin embargo, la tentación persistía. Los días pasaban en un tormento inquieto. Dejó de dormir
incapaz de escapar a la atracción del bosque. Las paredes de la cueva empezaron a apretarle, asfixiándole. Sus dioses tallados, antaño orgullosos e imponentes, parecían burlarse de él. Necesitaba algo más, algo que durara, algo eterno. Fue entonces cuando encontró el cristal. El cristal estaba oculto en una grieta olvidada, un afloramiento irregular enterrado bajo años de polvo y sombra. Cuando su pico golpeó la piedra, ésta se hizo añicos en una cegadora explosión de luz. Le ardieron los ojos y, por un momento, pensó que se había quedado ciego. Pero no, su visión volvió, más nítida que nunca. El cristal brillaba en la oscuridad, como si las propias estrellas hubieran quedado atrapadas en él. No pudo resistirse. Con manos temblorosas empezó a tallarlo. Los días se convirtieron en semanas y el hombre trabajó sin pausa. Los bordes afilados de la piedra le dejaron la piel en carne viva y los fragmentos de cuarzo le desgarraron la cara. Pero no se detuvo. Talló a través de la sangre y el dolor, perdiéndose en el acto de la creación. Tenía las manos llenas de ampolla y la cara mojada de sangre y sudor, pero el cristal le exigía más. Le hablaba en sueños, instándole a continuar, prometiéndole cosas más allá de la vida, más allá del tiempo. Le dolían los dedos, veía borroso, pero no podía parar. No quería parar. Cuando terminó, la máscara brilló con una luz antinatural, más brillante que el sol, pero fría como la muerte. Era algo de pura belleza, el rostro de un dios, o tal vez de un demonio. Su superficie lisa no reflejaba nada, pero lo contenía todo en su interior. El hombre lloró al sostenerla entre sus manos, sintiendo el peso de la eternidad en su impecable diseño. Colocó la máscara sobre su rostro. El mundo que le rodeaba se disolvió. Desaparecieron las estatuas, la cueva, la tierra misma. Estaba solo en una vasta extensión de nada, suspendido entre la existencia y el olvido. La máscara le había llevado a otro lugar, más allá del reino mortal. Intentó gritar, arrancarse la máscara de la cara, pero no se desprendía. Estaba fundida a su piel, estaba pegada a su alma. A lo lejos, vio unas figuras que se acercaban. Eran sus creaciones, sus estatuas, sus dioses, sus guerreros, solo que ahora se movían con la gracia de los vivos. Le rodearon, silenciosas y amenazadoras, con sus rostros de piedra retorcidos por una especie de alegría cruel. El hombre intentó hablar, darles orden, pero su voz se perdía en el vacío. Uno a uno, levantaron sus armas, espadas de piedra, hachas dentadas y lanzas afiladas, y entonces empezaron a atacar. Los golpes llovieron sobre él, implacables y brutales. Su carne se desgarraba bajo la embestida, pero aún así, la máscara no le liberaba. Sus creaciones, nacidas de sus propias manos, se habían vuelto contra él. Sus ojos brillaban con la malicia de los dioses traicionados. Él era su creador, pero ahora buscaban su destrucción. Atravesó la cueva a trompicones, ensangrentado y roto, con la máscara aún pegada al rostro.
Ya no podía ver, solo sentía el agudo escozor de las armas al atravesar su carne. Sus pies le llevaron hacia adelante, hacia lo más profundo de la cueva, lejos de la luz, lejos de todo. Las estatuas le seguían implacables, con sus pies de piedra resonando en la recámara hueca. Por fin, se desplomó ante la mayor de sus creaciones, una figura imponente con el rostro de la propia muerte. La figura se agachó y sus fríos dedos de piedra se cerraron en torno a la garganta del hombre. Este luchó, pero fue inútil. La máscara, su obra maestra, se apretó contra su cráneo, asfixiándolo, arrastrándolo aún más hacia el vacío. Su último pensamiento fue para la madera, los árboles, el bosque que había abandonado. Entonces todo se oscureció. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron la cueva vacía. El hombre había desaparecido, al igual que las estatuas. Solo quedaba una máscara, tirada en la tierra, brillando con una luz fría y muerta. Nadie se atrevió a tocarla. A veces, la creación devora a su creador. Cuando te vuelcas en algo que no debería existir, algo que exige más de lo que estás dispuesto a dar, no solo te quita tu tiempo, tu sudor o tu sangre, te puede quitar el alma. Y al final, lo que has creado se convierte en lo único que queda de ti, mientras tú, olvidado y vacío, te desvaneces en el olvido, consumido por aquello que creías controlar. Las herramientas que empuñas hoy pueden ser tu perdición del mañana. Y yo soy el documentalista. Y esto fue la leyenda de la máscara de cristal. Aterradormente. En la década de 1950, hubo un caso circense que saltó a los titulares de todo el mundo. Se conoció como la leyenda de las marionetas humanas. Albert Lins, un fabricante de muñecas antaño famoso, había visto días mejores. Sus creaciones, antes adoradas por muchos, se consideraban ahora defectuosas y anticuadas. Las ventas habían caído en picado y Albert se tambaleaba al borde de la quiebra. Desesperado, Albert tuvo una nueva idea. Una idea oscura y retorcida que lo cambiaría todo. Decidió acercarse al dueño de un circo ambulante. Albert llamó a la puerta de la oficina del circo y, con un brillo maníaco en los ojos, dijo: «Déjame presentarte mi espectáculo. No te arrepentirás». El dueño del circo, intrigado y falto de ideas para nuevas atracciones, aceptó. La noche de la actuación, el público estaba hipnotizado. Las marionetas de Albert parecían inquietantemente humanas. Sus movimientos fluidos y naturales, como si no estuvieran manipuladas, sino vivas. Cada movimiento de una mano, cada parpadeo de un ojo parecían auténticos. El público se maravilló del realismo, convencido de estar presenciando a un maestro titiritero. Pero entre bastidores empezaron a correr rumores entre los ayudantes de Albert. Afirmaban que sus marionetas desprendían un olor extraño y repugnante. Y lo que era más inquietante, cada noche, después del espectáculo, una de las marionetas se desvanecía.
desaparecía sin dejar rastro. Albert sustituía a la marioneta desaparecida por otra en cada nueva ciudad que visitaba el circo. Pero una noche, en medio de una representación, una joven del público gritó. Señaló el escenario con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¡Esa marioneta!, gritó con voz temblorosa. ¡Es mi marido! ¡Mi marido que lleva meses muerto! El público jadeó. El aire de la carpa se llenó de tensión y todas las miradas se volvieron hacia Albert. Por un momento, se quedó inmóvil, con su actitud tranquila, destrozada por la acusación. Luego, como si recobrara la compostura, Albert sonrió. Invitó a la multitud a acercarse e incluso animó a la joven a inspeccionar ella misma la marioneta. Verás, dijo, manteniendo la mano en el cuerpo de la marioneta. Es solo un muñeco. Sacó terrones de serrín, trozos de tela y trozos de arcilla endurecida. La multitud suspiró aliviada. Al fin y al cabo, la marioneta no era más que un atrezo elaborado por expertos. La mujer, avergonzada, se retiró a las sombras de la multitud, murmurando disculpas. Pero los rumores no se detuvieron ahí. A medida que el circo continuaba su viaje por distintas ciudades, las voces se hacían más fuertes. La gente afirmaba que Albert estaba desenterrando tumbas, robando cadáveres para crear sus marionetas. El extraño olor persistía en torno a sus creaciones y las peculiares desapariciones de sus marionetas después de cada espectáculo no hacían sino alimentar las crecientes sospechas. Albert, sintiendo la creciente presión, abandonó bruscamente el circo. Se retiró a su casa, desapareciendo del ojo público, y su extraño acto se convirtió en nada más que un oscuro recuerdo. Pasaron 3 años en silencio, pero entonces los investigadores recibieron un soplo, y un equipo de agentes fue enviado a la casa de Albert. Lo que encontraron dentro superaba todo lo que habían imaginado. La familia de Albert, su mujer, sus hijos y un anciano que se creía que era su padre, apareció sentada alrededor de la mesa del comedor. Pero no estaban vivos. A primera vista, parecía como si hubieran sido congelados en el tiempo. Pero al examinarlos más de cerca, la verdad era mucho peor. Estaban huecos. Sus cuerpos habían sido vaciados, su piel estirada y cosida sobre armazones mecánicos que hacían que sus miembros se movieran y sus bocas se crisparan. Eran marionetas. Los investigadores, horrorizados, se adentraron en la casa. En un sótano pequeño y húmedo encontraron a Albert, colgado de una soga. Su cuerpo sin vida se balanceaba suavemente, proyectando sombras largas e inquietantes contra las paredes húmedas. En su mano había una nota arrugada, garabateada con letra temblorosa. Siguen moviéndose, incluso después de haberles quitado la vida. La espeluznante escena no terminó ahí. Escondidos en una habitación lateral, los investigadores descubrieron una serie de grotescas marionetas de entrenamiento. Niños pequeños con los ojos muy abiertos y hundidos, la boca contorsionada en gritos congelados. Todos habían sido brutalmente asesinados y sus cuerpos convertidos en marionetas retorcidas para las actuaciones personales y secretas de Albert.
Pronto quedó claro. La familia de Albert llevaba muerta al menos un mes antes de que él se uniera al circo. Los había utilizado para perfeccionar su oficio, para refinar el arte de crear las marionetas más reales que nadie hubiera visto jamás. Su último acto no fue para el circo, sino para sí mismo, y estaba lejos de haber terminado. Los vecinos contarían más tarde que, en los días previos al descubrimiento de la policía, habían oído extraños sonidos procedentes de la casa de Albert. Pasos suaves en plena noche, el crujido de las juntas de madera y, extrañamente, el débil sonido de una risa. Los rumores se intensificaron cuando los susurros sugirieron que algunas de las marionetas de Albert, las que desaparecían tras los espectáculos, habían sido vistas de nuevo, vagando por las calles, moviéndose con movimientos espasmódicos y antinaturales, con los ojos huecos brillando con una vida que no debería haber sido. Albert había dejado su huella en el mundo, un legado de horror que nadie podría borrar. Su casa, abandonada durante mucho tiempo, se convirtió en un lugar de leyenda local, donde se decía que, en las noches tranquilas, aún se oía el suave traqueteo de los miembros de las marionetas moviéndose por las habitaciones. Algunos incluso afirmaban haber visto figuras de marionetas retorcidas y rotas, acechando en las ventanas, con sus ojos vacíos observando, esperando a que alguien se acercara lo suficiente para volver a tirar de los hilos. A veces, las cosas que creamos acaban controlándonos, y cuando intentamos insuflar vida a lo que debería permanecer sin ella, es solo cuestión de tiempo de que nos devuelvan más de lo que les dimos. Y yo soy el documentalista, y esto fue Las marionetas humanas. Aterradormente. El perro que cobró venganza. Aquel inocente ser estaba triste y cansado de la miserable vida que le había tocado vivir. En su inocencia, no comprendía por qué tanto dolor en su pequeño cuerpo. Se suponía que todos los de su especie debían ser fieles, cariñosos y leales. Pero, ¿hasta qué punto? La habitación oscura olía a suciedad y podredumbre, iluminada únicamente por un pequeño cabo de vela colocado en un pocillo de aluminio, sobre una mesita de madera apolillada y manchada de cochambre. Solo esa pobre criatura y un hombre que no superaba los 70 años se encontraban en aquella pocilga. El lazo grueso golpeaba la piel llena de sarna de aquel pobre animalito que solo gemía. Un golpe tras otro se escuchaba, mientras el llanto lastimero de aquel ser masacrado resonaba en todo el lugar. La escena se desarrollaba en un cuartucho maloliente, ubicado en el último piso de un edificio viejo, en el centro de la ciudad. A pesar de su ubicación, esa zona pertenecía a lo más pobre del rumbo. El hombre bebió otro sorbo de la botella de vino corriente mientras seguía azotando al indefenso animal que se quejaba lastimosamente. Lágrimas salían de los tristes y melancólicos ojos del perro, al tiempo que sentía los azotes sobre su débil cuerpo. «Tú me las vas a pagar», gritó el hombre. «Te quedaste conmigo, estúpido. Pudiste irte con ella cuando se largó con ese, pero preferiste quedarte. Ahora me las pagarás todas». Unos cuantos golpes más, hasta que finalmente el último azote cayó sobre su miserable cuerpo.
El animal, inconsciente, yacía sobre el sucio piso, sin moverse. El hombre se dejó caer en el sillón roído, manchado de todo tipo de suciedad. La tela estaba impregnada de líquidos viscosos. Al desplomarse en el asiento, cerró los ojos y comenzó a roncar. De su boca entreabierta salía un líquido baboso que excretaba su lengua. Pero la noche transcurrió y de repente, aquel inocente ser, golpeado casi hasta morir, movió lentamente sus extremidades. Su cuerpo molido a golpes agonizaba. Esta vez, el castigo había sido peor que en ocasiones anteriores. De repente, con una agilidad casi sobrehumana, el animal se puso de pie. Sus miembros temblaban mientras luchaba para mantenerse erguido, hasta que se quedó inmóvil de nuevo. Entonces, comenzó a crecer. Sus extremidades delanteras se alargaron y logró ponerse de pie solo sobre dos patas. Afiladas garras emergieron de sus patas delanteras y su mandíbula se alargó, mostrando dientes y colmillos afilados. Su pelaje caía al tiempo que su piel se abría, dejando expuesta la carne viva, cubierta de heridas. Sus ojos se transformaron en dos centellas que lanzaban chispas sin parpadear. De su gran hocico repleto de colmillos afilados brotaba un aliento húmedo y fétido, con olor a azufre. La mirada de dolor y resignación del animal se transformó en una de odio y sed de venganza. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, el crecimiento había desgarrado su piel, dejando a la vista músculos rojizos, pegados a venas que parecían a punto de estallar de un color verdoso que contrastaba con la carne viva. Dirigió sus ojos hacia el sillón donde yacía aquel viejo que momentos antes lo había flagelado. Lo observó en silencio durante unos minutos y, en un instante, se abalanzó sobre él. Vulnerable, el hombre fue desmembrado por aquellas garras que arrancaban su piel a tiras. Los afilados dientes del animal destrozaban el vientre del hombre, mientras éste gemía de dolor. Sus gritos, como los que antes emitiera su víctima, se escuchaban a través de las calles cercanas, pero quedaban ignorados por quienes los oían. No duró mucho el gemir lastimoso de aquel viejo. Con las pocas fuerzas que le quedaban, sostenía con las manos sus intestinos, que pendían de su abdomen abierto. Finalmente, aquel ser se recostó frente a su obra, cerró los ojos y, en aparente calma, se puso a dormir. Las horas siguieron pasando hasta que los primeros rayos del sol iluminaron la escena a través de una ventana sin vidrios, como si fuera un escenario para los actores de aquella grotesca y sangrienta obra. El justiciero se levantó lentamente. Estaba herido y cubierto de sangre por la golpiza que había recibido horas antes. Cojeaba mientras descendía las escaleras del viejo edificio. Quienes lo veían pasar solo comentaban: «Otra vez, qué bárbaro». Al llegar a la entrada, caminó por la banqueta, que ya estaba repleta de gente yendo y viniendo, cada uno inmerso en su propia vida. Parecía que a nadie le importaba el sangriento ser que apenas ponía a mantenerse en pie. De pronto, se detuvo en seco. Frente a él estaba una mujer que, al verlo, exclamó: «Pobre de ti, ¿quién te hizo esto? Pobre perrito. Mira, Juan, qué tierna mirada tiene. ¿Quién pudo hacerle algo así?» El perro, conmovido por el gesto de misericordia, se acurrucó en los brazos de la mujer, que lo abrazó con ternura, llevándolo consigo hacia, quizás, un nuevo destino.
Nunca subestimes la oscuridad que habita en lo que parece indefenso. A veces, el dolor crea monstruos, y cuando esos monstruos despiertan, la venganza será su único consuelo. Un agradecimiento especial para la autora de esta historia, Diana Elizabeth Flores Navarro. Yo soy el documentalista, y esto fue El perro que cobró venganza. Aterradormente. En esa cabaña antigua donde vivía Doña Cata, dicen los viejos de antes que todas las noches se escuchaba el perro aullar, y que entre más te acercaras más te iba calando el frío y al perro nunca lo veían. Al llegar con Doña Cata y preguntar por el perro, ella siempre contestaba: ese perro del demonio ni yo lo conozco, solo viene a alejar a los muertos que deambulan por aquí. Doña Cata era una anciana, de esas que curan de espantos. Había curado a mis padres y también a mis abuelos. Mis abuelos ya murieron y la anciana está más viva que todos en este pueblo. Dicen que, con sus más de 100 años, su salud se la debe al pacto que de chamaca hizo con Satanás. Cuentan los viejos de antes que Doña Cata había sido abusada por un borracho que estaba podrido en dinero. Ella le limpiaba la casa, pero en una ocasión el borracho adinerado vio en la chamaca de 13 años a una mujer con una belleza inmensa. Entonces, el muy asqueroso violó a la chamaca y la secuestró en su cama y hacía con la pobre niña todas las perversiones que venían a su retorcida mente. Catalina, a sus 13 años, parecía una mujer. Tenía unos enormes senos y unos glúteos voluptuosos. Tenía el cuerpo de su madre, y aun siendo una niña y con la candidez que caracteriza a los niños, más fue apetecible para el borracho que la violó. Su madre había sido una ramera en el pueblo, que jamás cuidó de la chamaca y nunca supo quién fue su padre. Catalina era una buena niña, pero las circunstancias la fueron llevando a lo que se convirtió. Por más de un mes estuvo Catalina en esa situación, hasta que cierto día la vieron salir de la casa del borracho. Llevaba un aspecto demacrado. Más que una niña de 13 años, parecía una bruja maltrecha. Los habitantes cercanos la trataron de ayudar, pero ella solo dijo: a mí no se me acerquen. Yo me encuentro protegida por mi Señor. Vayan a ayudar a ese maldito que se está ahogando en su piscina. El borracho se encontraba ahogándose en una piscina que no tenía agua. Él tenía unas muecas de terror en el rostro y su vómito lo había asfixiado. Su rostro estaba tan descompuesto por el terror que parecía que había visto al demonio mismo. Es lo único que se conoce del pasado de Doña Cata. Nadie sabe cómo terminó curando males del alma. Poca gente quería visitarla, pues su choza era verdaderamente espantosa. Estaba en las afueras del pueblo, donde oscurecía más temprano y amanecía más tarde. Pero era la única persona que sabía curar esos males, siempre, según ella, apoyada por su Señor. Catalina tenía un extraño hijo que nunca salía de la choza y poca gente lo conocía. Solo lo habían visto quienes, por algún descuido, al llegar por algún remedio a su casa, lo lograban mirar entrar a un cuarto oscuro, más oscuro que el resto de la choza. Veían a un hombre grande de apariencia retrasada, totalmente desnudo y con mucho vello en todo el cuerpo. La gente decía que era hijo del borracho, pero ella aseguraba que su hijo era de su Señor y que gracias a él se había librado del borracho. Mucha gente de esa antigua
Creía las palabras de doña Cata y aseguraban que ese extraño ser era hijo de Satanás y que Catalina lo había concebido en el tiempo que el borracho la había secuestrado, que el demonio le había pedido tenerlo para liberarla del borracho y que el perro que se escuchaba al llegar a su choza era el perro del demonio, como decía Catalina, y que solo cuidaba del hijo de su amo. Doña Cata curaba todos esos males que no te cura ningún médico. Curaba el mal de ojo, curaba el frío de los huesos por algún espanto, también el empacho, y sabía leer las cartas. Hacía toda clase de remedios, sabía alejar la lechuza y los malos espíritus de las casas. Dependiendo el grado de maldad del espíritu, era el remedio que según hacía. Ella solía decir: el muerto que está en tu casa solo quiere un plato de sopa. En la noche iré a tu casa, así es que no te espantes si escuchas una arbolaria. Soy yo convertida en pájaro. O si no, también decía: necesito ver qué clase de espíritu está en tu casa. En la noche irá a tu casa mi muchacho. No te vayas a espantar. Si ves a un cochino o a un perro grande, es convertido en nahual. Él te lo va a ahuyentar. Ahora que, si él no puede, le diré a mi señor que él mismo te haga el trabajito. Siempre hacía el trabajo, y los que iban a verla, para lo que fuera, terminaban complacidos con los resultados. Catalina era una anciana que no le temía a nada. Sus supuestos poderes la hacían adoptar la forma de un pájaro grande y deambular por las noches, haciendo sus múltiples trabajos de magia negra. Lo mismo curaba que maldecía a una persona por dinero, siempre bajo la protección del demonio según sus propias palabras. Una tarde de noviembre, ya casi para anochecer, la fue a ver don Ezequiel. Ezequiel era un señor de los más ricos del pueblo. Tenía a su único hijo, Benjamín, muy enfermo. El chamaco estaba flaco, parecía un esqueleto. Los médicos no daban con la enfermedad. No era desnutrición ni nada parecido. No tenía ningún tipo de cáncer ni alguna otra enfermedad del cuerpo. Cuando entró a la choza, doña Cata le dijo: por fin que te apareces. Pensé que dejarías morir al chamaco. Ezequiel le contestó: ¿a qué te refieres, Cata? Ni te he dicho a qué he venido. ¿A poco es cierto que eres bruja? ¡Ja, ja, 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 ja! Mira qué gracioso me saliste. Pero no estamos para eso. Vienes porque el chamaco se te muere, le dijo Catalina. Y dime, ¿qué debo hacer para salvarlo?, le dijo preocupado el hombre. Pues mira, el chamaco ofendió a mi señor y no hay nada que lo cure, le aclaró doña Cata, con su sonrisa diabólica de siempre. Sobre todo que el muchacho era hijo de rico y ella odiaba a los ricos. Yo no soy ninguna bruja, no te equivoques conmigo. Yo soy la presencia del Señor en este pueblo, y ante Él todos deben humillarse. Y tu hijo altanero, como todo rico, no supo ni lo que hizo. Ezequiel estaba frío. Se le veía el coraje y la impotencia. Le dijo a doña Cata: dime qué puedo hacer para salvar a mi hijo. No creo en estas cosas, pero he ido con los mejores médicos y no han podido hacer nada. Te doy lo que me pidas. ¡Ja, ja, ja, ja! Si no crees en mí, ¿a qué vienes? No es cuestión de dinero. El chamaco le faltó a mi señor y solo él puede arreglarlo. Pero te voy a decir qué hacer. Allá tú si lo haces o no. Pero eso sí, si quieres saber, tienes que pagarme ahorita el valor de 100 vaquillas, contestó Catalina. ¿Estás loca? Yo no tengo ese dinero, ni con los mejores médicos he gastado esa fortuna, dijo Ezequiel angustiado. Pues entonces lárgate, regresa cuando el chamaco esté peor, que te costará el doble. Los mejores médicos. Yo no te voy a robar, yo sí te lo curaré.
Claro, si hace lo que debe hacer, le dijo doña Cata, como siempre burlona y con su voz de bruja. Pues, ¿qué hizo este muchacho que ofendió a ese tal señor tuyo? Dime, por favor, ¿qué debo hacer para que sane? Mañana traigo el dinero a primera hora del día, le imploró Ezequiel a la anciana. Está bueno, te lo diré. Una mañana, ya hace un mes, el chamaco empezó a enflacar, y más se enflacará si no hace lo correcto. Va a morir en puros huesos, empezó ella a contar. No me digas eso, Cata, que en verdad me pongo mal. Dime, ¿qué debo hacer? Con el corazón en la mano le suplicaba Ezequiel. Deja que te diga. Esa tarde que te cuento, el chamaco se encontró porque ya le tocaba a mi señor en el puente. Iba vestido de indio, y solo por hacer la maldad, le dijo a tu muchacho: «Hey, Benjamín, cámbiame este peso de oro por tu peso de papel, para poder comprar algo de tomar en la tienda. El oro no me lo van a agarrar». El chamaco atolondrado no se dio cuenta de que hasta lo llamó por su nombre y ladino como todo rico, le dijo a mi señor: «Quítate de aquí, indio maldito. Esa basura que traes ha de ser puro fierro. Los mugrosos como tú deberían morirse de hambre». Mi señor le dijo entonces. Le explicó eso doña Cata a Ezequiel. A lo que Ezequiel dijo: «Eso no te lo creo. Mi hijo es hombre de bien. Jamás desearía la muerte a nadie. Estás loca, vieja bruja», dijo Ezequiel y salió enojado de allí. «Ja, ja, ja, ja. Vas a volver, Ezequiel. Vas a volver. Quieres saber qué hacer y te costará el doble. Ja, 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 ja. Vas a volver», le gritaba Catalina. Pasaron solo 2 días cuando estaba de nuevo Ezequiel en casa de Catalina. El perro aulló como siempre, advirtiendo la visita. Catalina salió y dijo: «El chamaco se te va a morir en 3 días si no haces lo que te diga. Espero traigas el valor de las 200 vaquillas». «No tengo tal cantidad, lo juro. Pero dime, ¿qué hago? Ya más tardar en 2 días de aquí tendrás tu dinero», le pidió suplicante Ezequiel. «Está bien, te diré. Dile al muchacho que tiene que ir al puente a las 12 de la noche. Tiene que ir. Ahí los esperará mi señor. Le debe lamer las patas, pero que no lo mire a la cara, porque entonces morirá. Las patas de mi señor se irán poniendo peludas y él debe seguir lamiendo y lamiendo hasta que él se retire. Tiene que ir esta noche. No debe verle la cara, no lo olvides. Tú puedes llevarlo, pero te regresas y no voltees a ver. O si no, no funcionará. Haz todo esto como te digo y mañana tempranito empezará a engordar. Tienes que traerme el dinero en 2 días. Si no, mi señor se enojará conmigo y no sé qué pueda pasar. Ya le ofrecí ese dinero para que cure a tu hijo». Le dio todas las indicaciones. «Todo se hará así, no te preocupes. Y sí, aquí tendrás tu dinero», le dijo Ezequiel. Eran las 10 de la noche. Corrió Ezequiel a su casa. Tenía mucho miedo, pero sabía qué tenía que hacer. Sacó al muchacho cargando sobre las 12 de la noche y lo llevó hasta el puente. Ahí estaba el puerco negro y grande. Seguramente era el hijo de Cata. Estaba al lado de un indio alto, muy alto y fornido, con los pies tan sucios, como si hubiera caminado descalzo por todo el pueblo. Ezequiel dejó al muchacho y se marchó sin voltear. Benjamín se acercó al indio y empezó a lamerle los pies. El puerco se acercaba a Benjamín y le lamía la cara. Benjamín seguía limpiando los pies del indio con su lengua. Entre más le lamía, más feos se ponían. Se empezaron a poner peludos y a cambiar su forma.
a pata de cabra y la otra de caballo. Benjamín lloraba de pavor y asco. Estuvo en esa tarea hasta que ese ente espantoso se marchó dando la vuelta con el puerco siguiéndolo. Logró mirar entre las sombras cómo el cerdo se iba convirtiendo en una persona enorme y velluda, y el indio se desaparecía. Benjamín esperó paciente a que ya no hubiera rastros para incorporarse y marcharse a casa. Su padre ya lo esperaba ansioso. Al verlo lo abrazó tanto y le preguntó: «Era el demonio, ¿verdad?» «Sí, padre, pero no lo miré, solo vi su pata de cabra y la otra de caballo. Hice todo como me dijiste», le comentó Benjamín. En la mañana muy temprano, Benjamín, aún convaleciente, ya se veía mejor. Había subido por lo menos 10 kilos en las últimas 6 horas. Su padre lo miró gustoso, sintiendo un gran alivio. Pero sentía codicia de tener que ir a pagar tal cantidad de dinero. Sabía que debía hacerlo, pero aún tenía un día y quería esperar al último momento. Al otro día Benjamín estaba muy bien. Solo le faltaban unos cuantos kilogramos más para estar como era antes del incidente. En eso, tocaron la puerta y abrió Ezequiel. Era doña Catalina, que había ido por el dinero. Le dijo muy en serio: «A ver, Ezequiel, vengo por el dinero. Ya mi señor me cobró y le dije que en la noche lo tendría. No puedo quedarle mal. Y de aquí no me voy sin toda la cantidad». A lo que Ezequiel contestó: «¿De qué hablas, bruja maldita? Lárgate de aquí si no quieres que te saque a tiros. Faltaba más. No quiero volverte a ver y no quiero ver a ese mugroso marrano por aquí, porque te lo voy a matar». Catalina se enfureció y le dijo: «Muy bien, no se hable más. Muy mal me va a ir con mi señor, pero peor te irá a ti. Bien me lo dijo el Señor, confiar en rico es muy mala idea. Y yo no quise entender. Ahora me cobrará, pero a ti también, cabrón». Doña Cata se marchó y el día se terminó. Allá por la madrugada se escucharon los lamentos. Por todo el pueblo, toda la gente salió a mirar y vieron cómo 4 pequeños demonios llevaban a doña Cata cada uno de una de sus extremidades. La llevaban cargada riéndose los diablillos, la llevaban al infierno y le iban comiendo las manos y los pies. Catalina, poseída, pegaba unos alaridos y de repente se reía. Miraba a la gente. A unos los maldecía y a otros les pedía ayuda. Ezequiel también miró. Estaba sudando de horror. Después se acercó a la habitación de su hijo y al abrir la puerta, vio como 3 demonios se comían las entrañas del muchacho, mientras que un puerco grande le arrancaba los testículos devorándolos. Ezequiel ya no pudo hacer nada. El muchacho estaba muerto. Corrió despavorido hacia la caja fuerte de su despacho para sacar todo su dinero en oro y largarse de ese lugar. Pero al abrir la puerta, en su silla, estaba sentado Satanás, mirándolo. Ezequiel no pudo decir ni una media palabra. Cayó fulminado de pánico con las mismas muecas en la cara que las que tenía el borracho que había violado a Catalina. La peor muerte es morir de pánico, ideal para el peor castigo. Después de más de un siglo se había vuelto a ver la misma cara de desesperación, de pánico extremo, que se había visto en aquel borracho rico, ahora en la cara de Ezequiel y en los gestos de su soberbio hijo. Catalina, a ella se la llevó el diablo. Él la había salvado, ya le pertenecía para siempre. La pobre de Catalina vivió una vida muy triste desde el día en que nació, hija de una prostituta que ni supo quién la preñó. Cuentan que su padre fue uno de tantos ricos que llegaban a aquel burdel.
El puerco, hijo del diablo, se sigue escuchando en las noches más negras en el pueblo de San Jerónimo, en el estado de Veracruz. Un reconocimiento para el autor 706. Yo soy el documentalista y esto fue Aterradormente.